La presentación del día de hoy, que es el tema es de laminado. ¿Se ve bien? Hola. Ahí parece que se escucha mejor, Sí, profe. Sí, se escucha bien, mejor. bien. ¿Y se ve bien la presentación o no? No veo ninguna presentación ahora. Yo no veo ninguna presentación. Ahí voy, entonces vamos de vuelta. Acá. Ahí, ahora se tendría que ver. Sí, ahora se ve bien. Bien, buenísimo. Ahora se ve. Bajo, subo, listo. Bien. ¿Qué se imaginan de un sistema de laminación? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿O qué se imaginan? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace? Acá está Ternium Siderar que laminan. Puede ser, es para reducir espesor, ¿no? Y tener chapas. Básicamente nosotros vamos a tener distintos tipos de componentes que van a salir de la colada continua, venga del horno que venga, ¿no? Sea un alto horno, sea un horno eléctrico, toda esa parte corresponde a otra materia, esa parte no la vamos a ver. Sí, desde que salió de la boquilla tengo una parte de colada continua, entonces yo voy a cortar distintas secciones y voy a tener algunos tipos de materiales, o sea, pueden ser planchones, pueden ser palanquillas o pueden ser directamente sólidos, ¿no? Ejes tipo sólidos o formas que yo le vaya dando, puedo hacer también formas cilíndricas macizas. Y de ahí le voy a dar las formas que yo necesito. O sea, yo cuando saco un planchón voy a sacar algo que tiene aproximadamente 200 milímetros de espesor y después voy a reducir eso a lo que yo necesito con condiciones de dureza que yo necesito y con parámetros que según mi proceso yo voy a establecer. Y voy a sacar, por ejemplo, todo tipo de chapas estándar, alambrones, tubos, caños, y después procesándolos posteriormente, perfiles de hormigón, perfiles para las estructuras de hormigón, perfiles estructurales, tipo esos perfiles cuadrados de 50 por 50, 30 por 60, para armar estructuras, ángulos de alas iguales, ángulos de alas desiguales, perfiles U, T, doble T, T de ala ancha, bueno, todo eso se hace con estos procesos en sí. O sea que se usa y se usa un montón. Ahora, generalmente el producto que yo voy a sacar es un producto semiacabado, porque después le voy a hacer algún tipo de tratamiento posterior. O sea, yo saco un determinado tipo de chapa que después la voy a usar, por ejemplo, para embutir, que es otro de los procesos que vamos a ver. Voy a hacer cortes, plegados, doblados, punzonados, o sea que depende qué tipo, cómo yo saque esa chapa, qué dureza le dé, le voy a dar características para que después pueda volver a ser deformada. Básicamente hay dos tipos, hay uno que es laminado en frío y otro que es laminado en caliente. La mayor parte de lo que vamos a ver es la laminación en caliente. Cuando yo voy a laminar en caliente siempre voy a tener óxidos dentro de todo lo que es mi producción. Voy a mantener diámetros, voy a mantener espesores y secciones, pero no voy a tener el mismo acabado superficial ni el mismo control dimensional que cuando lo hago en frío, o sea, a temperatura ambiente. Bueno, como verán, este es un ejemplo que habla de 800.000 toneladas año de producción. Pueden ser más, hay plantas que son más grandes inclusive que esto. Entonces hablamos de producciones seriadas, grandes inversiones, grandes superficies, para poder realizar estos trenes de laminación. Lo que se ven acá en las imágenes, estos bastidores, bueno, cada uno tiene rodillos en distintas configuraciones que ahora vamos a ver, y lo que se va haciendo, se va pasando a través primero de unos rodillos de desbaste y después los de acabado, de terminación final. Por ejemplo, puede ser chapa o pueden tener otra configuración con rodillos de forma en lo que son también perfiles. Estos rodillos que ven acá son rodillos que van dentro del tren que se cambian de apares, generalmente son de acero forjado y tienen un recambio bastante importante dentro de lo que son los tiempos de fabricación. ¿Cuántas horas por día trabaja una empresa de este tipo? 24, ¿no? Perfecto, olvídate, y si hubiese 36 horas por día lo harían también. Porque vos tenés una gran producción,
¿Qué vas a hacer? No vas a parar las máquinas, amortizás todo el tiempo y le das para adelante, tenés los hornos funcionando, tenés todo el sistema funcionando, colada, etcétera. El tiempo de los recambios, de los rodillos, es de 8 minutos en lo que ahora es ternium sideral. Quiero aclarar que algunas cosas que están acá tienen ahí las fuentes. Esa es una buena, ustedes pueden recurrir a las fuentes que yo pongo y por ahí hay información que les interesa más a ustedes que de lo que yo les estoy diciendo, o ven algo que yo no dije que les resulta también importante, o para eso están las fuentes de donde uno saca la información, ¿no? Para que se ve, primero para protección de propiedad intelectual, pero sobre todo para que se puedan ir y se puedan ir a fijar. El resto de la presentación la saqué directamente de lo que es Ternium Sideral, que es la fábrica que tenemos nosotros acá, ¿no? Bueno, entonces, andábamos en... Listo. Venimos con el horno, tenemos materias primas, distintos tipos de horno, sale la colada continua, corto, listo. ¿Qué puedo sacar de acá? Bueno, puedo sacar desbastes, puedo sacar, perdón, planchones. ¿Qué puedo hacer con esos planchones? Bueno, yo le voy bajando el espesor y puedo hacer planchas cada vez más finas, ¿no? Puedo hacer bandas. Y después esto, pasado por otro tipo de rodillos, cuando la chapa ya es más fina, me va conformando, por ejemplo, tubos, ¿no? Puedo hacer tubos. Puedo hacer tubos de diámetro también mayor. Puedo hacer flejes, ¿no? Para todo lo que se usa, bueno, para todo lo que se usan los flejes en sí. También tengo tochos, ¿no? Yo tengo un tocho y ¿qué puedo hacer con el tocho? Bueno, puedo sacar los perfiles de construcción. Puedo sacar rieles para vías de ferrocarril. Cuando hablo de perfiles estoy hablando de ángulos, depende de la medida que tengan, ¿no? Distintos tipos de perfiles, porque también depende qué tan grande sea, no lo puedo llegar a sacar de una palanquilla. Lo mismo, puedo después con distintos rodillos, puedo sacar, bueno, rieles, laminadores, y cuando yo saco tubos, por ejemplo, hago unos macizos, y saco tubos sin costura, que después hay con 2 rodillos cónicos, hay todo un proceso que lo hace Siderca. Siderca también está acá, y lo que hace son tubos para petróleo, son tubos sin costura. Nosotros hemos hecho visitas varias veces a Siderca, otros años, bueno, estos años no se puede, pero generalmente si uno pide la visita nos dejan ir y la verdad que está bueno ver cómo se hacen las cosas de primera mano. De todas formas, si les interesa ver cómo se hacen los tubos sin costuras a partir de un tocho macizo, hay un video directamente de Siderca, obviamente desde ellos, que está en la parte de procesos complementarios, o sea, no es algo específico que vayamos a explicar, pero en su momento hablábamos de eso, había imágenes, fotografías que habíamos sacado cuando hemos ido, y este tipo de producción, que no es menor, esto genera muchísimo dinero y se exportan muchísimos tubos y nosotros usamos muchísimos tubos también. No se usan así directamente porque hay que ver si son onshore, offshore y depende de la empresa. No es lo mismo los que van para Total que los que van para Pluspetrol. Cada compañía petrolera tiene sus características y de ahí, de acá de Siderca, hay otra planta que se llama Showcore que está en Escobar que le hacen todos tipos de revestimiento. Bueno, siguiendo con esto, con las barras también podemos sacar varillas, alambres, estiramientos, etc. Entonces, ejemplificando, se pueden hacer rieles que son de ferrocarril, distintos tipos de laminado para darle forma, perfiles, como los perfiles que utilizamos nosotros. Otro tipo de laminación es el laminado de roscas. Bueno, ese tipo de laminado de roscas ya vimos nosotros que se hacía para no cortar, ¿no? Para no cortar las fibras, el fibrado direccional que tiene en este caso la barra en distintos tipos de aplicaciones. Secciones comerciales, lo que le decía antes, ¿no? Pueden ser planchuelas, perfiles en U, T, L, L de aguas iguales, desiguales, T de alas anchas, etc. ¿Cómo se hacen estos tipos de perfiles en lo que es un laminado? Bueno, uno parte de un macizo,
siempre hablamos de que vamos a tener un volumen constante. Entonces, si yo parto de un macizo similar a la forma del perfil, supongamos que tenemos que hacer un U, en este caso, voy a cortar el tocho inicial calculando cuál va a ser el volumen final en función de la sección que yo le quiero dar y el largo que va a tener. Entonces voy a cortar un tocho de determinada medida y voy a terminar con perfiles de 12 metros. Generalmente se hacen así. Estos perfiles se hacen de 12 metros. ¿Cómo pasan a través del tren de laminación? Bueno, hay un video en laminado. Esto es una captura de lo que es la caja de desbaste de la fabricación de perfiles, pero hay un video que explica paso a paso cómo se hace. Básicamente el rodillo ya no es un rodillo liso como los que vimos ahí en la chapa, sino es un rodillo de forma. Entonces, el perfil pasa por una de las partes del rodillo. Por ejemplo, acá dice F2, ¿no? Viene de F1, va F2, pasa de un lado, puede ser una pasada, puede ser dos, hay un pateador, lo corre, vuelve a pasar para el otro lado y así. Hace varias pasadas, las que tiene que hacer, y después va hacia otra estación donde nuevamente le van dando más forma. La configuración va a ser según el perfil. Hacer un U es más fácil que hacer un doble T, ¿no? Siempre manteniendo una temperatura superior a 850 grados. Así es como se hacen perfiles. Ahora, la otra opción que tengo yo es mediante una laminación en frío. O sea que el material no va a estar en estado plástico. Lo voy a hacer a temperatura ambiente y lo que voy a obtener es un material más duro y de más resistencia. ¿Por qué va a ser un material más duro que el inicial? Porque a medida que yo le aplico un esfuerzo de compresión y de tracción, porque en este caso va a tener doble esfuerzo, va a tener un esfuerzo de compresión cuando esté pasando entre dos rodillos, pero cuando esté pasando a la estación posterior yo ya voy a tener un esfuerzo netamente de compresión y después un esfuerzo de compresión con tracción, porque yo lo voy a estar estirando. Entonces, ¿qué me va a hacer el esfuerzo de tracción? Y cuando el material es plástico me va a hacer que sea más fácil de formarlo, y cuando no está en estado plástico en frío sucede lo mismo. Cuando estoy comprimiendo los granos, en sí, cuando yo comprimo el material, los granos se achican. Cuando los granos se achican, voy a tener menor distancia intermolecular en esos granos, va a tener otra densidad, y entonces el material va a ser más duro y va a ser más resistente. Si el material es más duro, ¿qué pasa con la ductilidad? Baja. Perfecto, bien. Con estas chapas es frío, también puedo hacer perfiles. Yo puedo laminar perfiles en frío con determinados tipos de chapas. No voy a poder hacer un IPN, ¿no? No puedo manejar esos espesores, no. Pero sí con distintos pasos, distintos tipos de rodillo, como lo que estamos viendo en las imágenes, yo puedo hacer una conformación y de hacer perfiles de forma. De hecho, se hacen así. Bien, entonces, vamos de vuelta. ¿Para qué sirven todos estos materiales? ¿Dónde lo voy a utilizar? Bueno, tienen múltiples aplicaciones. Todo lo que vean en línea blanca, todo lo que vean conductos, recipientes a presión, materiales para la construcción, postes, estructuras de todo tipo. Entonces, cuando hablamos de estructura, bueno, tiene aplicaciones agrícolas, sí, claro, tiene aplicaciones agrícolas, tiene aplicaciones industriales, donde uno tenga que armar una estructura. Podría decir que lo uso en telecomunicaciones, sí, también. Tengo que hacer banda, tengo que hacer las antenas, tengo que sacar el material. Se usa absolutamente en todos lados. Entonces, ahora, después de la introducción, lo que estamos viendo acá es, vamos a tomar siempre la premisa, ¿no?, de que el volumen de material no se altera. Entonces, cuando yo voy a laminar algo, lo que estoy haciendo, estoy pasando un material entre dos rodillos, cilindros que giran en sentido contrario, van a tener toda esta superficie de contacto, o sea, van a tener el punto, toda esta deformación que va a tener el material, toda esta parte de contacto. Esto va a girar a la misma velocidad que un rodillo que el otro, pero en
en sentido contrario. Los rodillos que están sobre el material son los rodillos de potencia, son los rodillos de trabajo, son los que me van a hacer deformar el material a la medida que yo voy a calcular en función del esfuerzo que tenga. Después hay distintas configuraciones que las vamos a ver ahora. Entonces, a la medida que nosotros lo vamos pasando por determinada cantidad de rodillos, le vamos cambiando la forma. En este caso, vamos cambiando su espesor. Va a tener otra sección, va a cambiar la forma. Entonces, nosotros vamos a hacer pasar el material por los rodillos. Una vez que el material pasó por los rodillos, ya va a tener otra forma. Eso se va a mantener. Como está en estado plástico, puedo hacer grandes cambios de forma. Y puedo llevar esas planchas que le digo yo, esos planchones que vienen de 200 milímetros, lo puedo llevar a medidas, por ejemplo, de 1,6. Generalmente todos estos trabajos se hacen en caliente. Después de ese espesor, bueno, sí ya se empieza a trabajar en frío. Los sistemas de control son bastante sofisticados, ahora se los voy a explicar un poco más cuando veamos todo el tren de laminación en sí. O sea, yo voy a tener un espesor inicial y voy a tener un espesor final. Bien, tengo ese espesor inicial y tengo el espesor final. El ancho lo tengo que mantener. El ancho se va a mantener constante. Bien, yo tengo un espesor inicial, tengo un espesor final que es menor. El ancho lo mantengo y el volumen de material lo mantengo. ¿Qué pasa con el largo? Aumenta. Aumenta. No queda otra. Perfecto, el largo va a aumentar. Eso es importante tenerlo en claro, porque el largo va a aumentar proporcionalmente a lo que va a ser esa reducción. Pero yo, para saber cuánto puedo reducirlo, porque yo tengo una medida inicial y quiero llegar a una medida final, entonces tengo que calcular cuánto lo voy a reducir. Digo, bueno, voy haciendo cálculo de qué reducción máxima puedo hacer en función a las estaciones de trabajo que yo tengo, para aprovecharlas al máximo y hacer ese tren de laminación lo más corto posible. Bueno, voy a tener todo un plano de aplicación, ¿no? Tengo un plano de aplicación, que sería este plano que se ve acá. Y tengo la superficie de contacto como la que les marcaba antes. Entonces, nosotros podemos tener una reducción máxima, pero de ahí no nos vamos a poder pasar. Vamos a tener un esfuerzo también. ¿Y de qué va a depender el esfuerzo? Bueno, de qué coeficiente tenga ese material para poder ser deformado. O sea, ¿cuál es la resistencia a la deformación que tiene ese material? Va a tener una cierta resistencia a la deformación también. Y después, ¿cuál va a ser la longitud de contacto? En función de los rodillos que yo tenga, de la medida inicial y de la medida final, porque yo voy a estar con esta longitud de contacto, voy a tener todo un plano de aplicación, o sea, voy a tener toda una superficie en la cual estoy ejerciendo esa fuerza en sí. Y después, ¿qué hago con el espesor? ¿En dónde lo tomo? La diferencia de espesor. Bueno, tomamos un valor medio. Hay un punto neutro donde se aplica esa fuerza, porque si estos rodillos están girando en un sentido, el otro está girando en el otro, la pieza va pasando, hay un momento en que la velocidad relativa entre lo que es la pieza y los rodillos es cero. Bueno, ahí tengo un punto neutro. En ese punto neutro la velocidad relativa es cero. Entonces, la fuerza va a depender del coeficiente que tenga el material como resistencia a la deformación, el valor medio que va a tener entre la medida inicial del espesor y la medida final del espesor, ¿no? Y después, bueno, la longitud de contacto en sí. Bien. Nosotros hablamos que la mayoría de estas operaciones se hacen en caliente. ¿Cómo voy a qué temperatura voy a trabajar? A una temperatura superior a la temperatura de recristalización del material. ¿Se acuerdan cuánto es en los aceros?
No sé si, no me acuerdo si 727. No me acuerdo si era eso. Vamos a trabajar arriba de los 850. Acá trabajamos arriba de los 850. ¿Qué va a pasar con el material en sí? Vamos a trabajar por ahí arriba, pero vamos a trabajar arriba de los 850 y ahora te voy a decir por qué, para no cambiar la estructura en sí del material. ¿Qué va a pasar? Yo vengo con un material. Bien, le aplico, lo estoy comprimiendo, voy a salir con un material. Pero el material que va a salir no va a tener los mismos granos originales que tenía el material antes de pasar por los rodillos. Entonces se va a formar lo que se llama un fibrado direccional. Fibrado en la dirección donde yo lo estoy laminando. Yo reoriento el grano, lo reoriento y hago una fibra en dirección de la laminación. Reduzco el grano y lo reoriento. Entonces, nosotros podemos decir que ese material es anisotrópico, o sea, tiene una anisotropía en forma direccional. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerda qué significa? Bien, perfecto. O sea, no va a tener las propiedades el material constante en todas sus partes. No es isotrópico, para nada. Porque ese fibrado direccional le va a dar características particulares al material que no son homogéneas en todo el resto del material. Esa parte que está fibrada tiene otras propiedades, ¿no? Después, a su vez, bueno, si yo voy a trabajar con algo en caliente, va a tener una rugosidad de entre 15 y 25 micrones medidos en RA. Si ya necesito tolerancia hasta de menos de 12 e incluso más chicas que 3 micrómetros medidos en RA, lo voy a tener que hacer pasar en frío sí o sí. Es muy importante que se queden con este concepto. Yo voy a achicar el grano, voy a tener otro material, pero sobre todo voy a tener una reorientación de los granos. Y cuando yo hago un fibrado direccional, las propiedades del material me van a cambiar. No en todo el material, pero sí en la zona donde están las fibras. Esto es importante porque se replica también en lo que es forjado y porque le da una razón de ser a muchos de estos procesos, más allá del de laminado, ¿no? Inclusive en el de forjado, que es más significativo, que lo vamos a ver después. Bien, entonces, yo voy a hacer varias operaciones. Entonces voy a tener cajas o estaciones de desbaste. Lo que se ve acá son distintas configuraciones de rodillo. Lo que vimos inicialmente eran 2. Acá estos son rodillos de trabajo. Ahora vamos a ver estación por estación cómo se dividen. Y después tienen distintos tipos de rodillos de apoyo. Esto es esquemático, generalmente no es así, no es que tienen todas 4 rodillos, ni mucho menos. Pero si partimos, ¿no?, de un planchón de 200 milímetros de espesor, posiblemente lo llevemos a unos 35 milímetros aproximadamente, con 2 bastidores de cilindro de desbaste. O sea, entro con 200, salgo con 35. Y después entro con 35 a todo lo que es mi tren de terminación y salgo con 2 milímetros. Entonces, los trenes de laminación consisten en la agrupación de todas estas estaciones de trabajo, ¿no? Cajas, bastidores, eso es lo que forma el tren de laminación. Se pueden llamar distintos, pero la configuración es esa. Donde tengan rodillos de trabajo, ustedes van a ver en la línea, van a ver que hay un desbaste, sale del desbaste y después entra en la parte de acabado. Hay distintas configuraciones de los rodillos. ¿Y por qué? Y en función de para qué los voy a usar los rodillos, porque depende de la fuerza que tenga que hacer, cómo voy a equilibrar esas fuerzas en sí. O sea, los rodillos generalmente son de acero forjado, como les había dicho antes, pero voy a tener rodillos que son directamente de trabajo aplicados a lo que es el material, y rodillos que lo que hacen es estabilizar y evitar la flexión del rodillo que está abajo y poder transmitir mayor potencia. O sea, evita que se deforme y transmite mayor potencia, pero puede deformar con ese esfuerzo sin deformarse el propiamente dicho. Entonces,
Lo dije, ¿quedó claro lo que dije? Porque medio me trabé un poco hasta yo. ¿Se entendió lo que quise decir o no? Repito. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, profe, mejor. Sí, porque fue un intríngulis. Sale de formar y se deforman las dos cosas. ¿Qué hago yo? Bien, yo tengo rodillos que son de trabajo. Cuando yo necesito entregar mayor fuerza, si yo tengo rodillos que son de apoyo como esto, lo que van a hacer estos rodillos, evitar que se me deforme mi rodillo. Entonces, yo puedo descargar el esfuerzo que está sobre este rodillo en lo que son rodillos de apoyo. Cuanto más fuerza tengo que hacer, más tengo que descargar para evitar que se deforme mi rodillo de trabajo. Entonces tengo distintos tipos de rodillo de apoyo para que mi rodillo no se deforme, para que no flexione nada. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe, muy Bien, claro. ahora sí, sí, porque mezclé la deformación de la pieza con el del rodillo y no estuvo bueno. Bueno, entonces, puedo tener esta configuración que la escribimos al principio, listo, tengo 2, ya está, no hay mucho que decir. 3, y le puse 3, ¿por qué? Y generalmente cuando le pongo 3, lo que voy a poder hacer es un tren reversible. Va a girar para un lado, puede girar para el otro también. Después ya hay configuraciones de 4. Bien, estos dos se van a mover solamente por rozamiento, los que están afuera, y los que entregan potencia son los dos que están en contacto. Siempre es eso. Siempre es así. Por más que tengan el 20 en alto, como ven en la última figura. Y después ya fíjense que no es arbitrario el espesor que estamos viendo. Cuanto más chico es, ya entro a laminaciones que son en frío y ahí necesito muchísimo más esfuerzo porque ya no tengo el material en estado plástico. Yo le tengo que entregar más energía para menos deformación. Y llegamos a configuraciones de así, de 20 en alto. ¿eh? Donde nuevamente los dos que transmiten potencia son estos dos, pero para que no se deformen y no se muevan, los tengo que hacer que todos los demás rodillos puedan soportar ese esfuerzo en sí, que si no, estos dos no lo podrían soportar. Eso para chapas más chicas y aplicaciones en frío. Entonces, un minuto me estoy atragantando. Bueno, tengo 2 en alto. Bueno, 3 trenes de desbaste. Generalmente son para desbaste. Tengo 4 en alto. Bueno, ahí los puedo usar en frío o en caliente, que era la tercera opción que vimos en el slide anterior. Si tengo 3 en alto, y generalmente son trenes laminadores que son reversibles. Después de esa configuración, para mayor cantidad son para laminaciones en frío, ya sean 6 en alto, 20 en alto, depende de lo que se necesite, ¿no? Esas son las configuraciones dentro de lo que son las estaciones de trabajo. ¿Y cómo elijo yo mi estación de trabajo? Y voy a tener que ver qué esfuerzo es el que tengo. Primero que tengo que fabricar, qué características quiero hacer, cuáles son los esfuerzos, y bueno, entonces voy a ver qué disposición de rodillo necesito en función de los esfuerzos que tengo que hacer. La potencia, vuelvo a repetir, la transmiten estos rodillos, los rodillos que son de trabajo. Los otros son solamente de apoyo y van a girar, sí, claro, pero por un tema de rozamiento. ¿Qué van a hacer? Bueno, un aumento de fuerza, ¿no? Y van a evitar que se flexione el rodillo que transmite la potencia hacia la chapa, el planchón, la planchuela, la chapa, la palanquilla, lo que yo quiera cambiar de forma. Esto que ven acá, que dice nivel de piso, es porque en este tipo de máquinas y en otras máquinas que vamos a ver ahora, que son máquinas de gran porte, hay un tema de estabilidad, también mecánica, de altura, de poder manejarlo, que quede más a la altura del piso, bajarle el centro de gravedad a semejante estructura con semejantes esfuerzos. Entonces, generalmente, cuando vean este tipo de máquinas esquemáticamente o en la realidad, les van a marcar a qué nivel de piso están. O sea que parte de la máquina no la van a ver. Obviamente hay accesos y todo para acá, ¿no? Pero digo que no son máquinas que vayan del piso para arriba. Bueno, algo les dije ya. Pasa por los primeros 2 rodillos, tengo un esfuerzo de compresión, puro. Bien, disminuye el espesor. Ahora,
Yo empiezo a avanzar y cuando ya pasó por este tren, ya no tengo solamente compresión, tengo compresión y tengo tracción. Y ahí tengo ese esfuerzo que es combinado. El de compresión me va a hacer que disminuya el espesor y el de tiro va a hacer que pueda tener mayor deformación total, siempre manteniendo el ancho. O sea, lo que yo necesito también es tener perfectamente controlado el ancho. Bajo la suposición, ¿no?, que el rodillo no se deforma, que es rígido, la lámina infinita y un volumen constante, que no pierdo volumen de material. Si entramos a hilar muy fino, sí, hay parte que se oxida, pero digamos que para la explicación teórica no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros terminamos nuevamente con nuestros productos, los planchones, las palanquillas o lo que sea, los vamos a laminar y entonces ahí podemos producir lo que se llaman las bobinas, que son las LAC de laminación en caliente, las LAF, que son laminación en frío, o distintos productos largos que después pueden ser revestidos, etc. Nos paramos en directamente cuando ya tenemos la metalurgia, la parte metalúrgica secundaria. Esto es un esquema de Ternium, ¿no? Pero si nosotros hacemos algún tipo de vaciado de fondo con lo que tenemos en el horno, podemos sacar lingotes, distintos tipos de lingotes de lo que querramos. ¿Por qué le vamos a dar una forma determinada? ¿Ven? O sea, yo puedo bajar la cola de acá y tengo distintos tipos de moldes y bueno, saco la pieza que en función del molde que yo le puse, el lingote que yo necesitaba. Esto se usa también mucho cuando se hacen piezas de envergadura, ¿no?, que no son estándar para poder hacer de colada continua, son más grandes que lo habitual y se usan en cantidades no tan seriadas. Y si no, vengo a una colada continua, le cambio la boquilla y veo qué saco, si saco un palanchón, si saco una palanquilla o si saco un producto de sección circular como para hacer los caños. Estos son vistas de lo que son los planchones, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? La sección es un rectángulo, la sección, sacando el largo, ¿no?, la sección que yo voy a hacer transversal de ese planchón es un rectángulo. Ahora, si voy a una palanquilla, la sección transversal es un cuadrado. Y después puedo tener lingotes que, bueno, voy a vaciar, depende del molde que yo quiera, que puede tener distintos tipos de secciones. En este caso es poligonal porque es como lo hacen ellos, pero pueden tener otro tipo de forma, ¿no? Acá habla, por ejemplo, de tubos sin costura, industria petrolera y bla, bla, bla. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. ¿Se me escucha bien? Porque con la pérdida de tiempo tuve que acelerar y vengo... Sí, profe, se le escucha mucho mejor. Sí, sí, Si sí, alguien sí, no entiende algo, me paran y retrocedo, que está todo bien. Bueno, acá lo que nosotros estamos viendo es un planchón y después cómo queda la bobina una vez que ya pasó por el tren de laminación, ¿no? Cómo se va generando la bobina en sí. Entonces, nosotros vamos a tener bobinas laminadas en caliente, generalmente quedan de color negra, se llaman bobinas negras, se pueden vender directamente así o después tienen un proceso. Esas bobinas de laminado en caliente, a su vez, van a servir de materia prima para todo lo que yo voy a hacer como bobinas de laminado en frío. Ahora lo vamos a describir después. Después tengo directamente laminados en frío, ¿no? Que tienen un montón de aplicaciones y bueno, después vamos a ver que la bobina puede salir ya laminada en frío, decapada, o puede tener un tratamiento posterior. Se hace un tratamiento de revenido para bajarle tensiones y que yo le pueda hacer una operación posterior, como por ejemplo, no sé, un doblado, un embutido, y después sí o sí tiene un templado para evitar unas bandas de Luder que se forman en el recocido. El proceso es bastante simple. Tratamientos posteriores que se le pueden hacer, sí, bueno, se le pueden hacer zincados, galvanizados, prepintados, cromados, bueno, todo tipo de tratamientos térmicos posteriores que se le pueden hacer a la chapa en sí. De las palanquillas también, yo lo que puedo sacar son alambrones y los hierros que se usan para barra de hormigón. Cuando hablamos de alambrón, hablamos de una sección circular. Yo no sé si han visto, pero hay muchísimas industrias que usan el alambrón.
viene así como se ve en la foto. A ver, pueden haber alambrones de 1 pulgada, más de 1 pulgada, menos de 1 pulgada, 3/4, medios. Generalmente vienen las medidas en pulgadas. Entonces, tenés el alambrón de varias toneladas, te lo bajan y después, por ejemplo, pasás a un tren de trafilación y podés hacer, no sé, tenés materia prima para hacer jabalina. Aprovecho por lo de las jabalinas porque la otra vez fui a una empresa que hace cosas con jabalina. Puede ser jabalina, bueno, puedes hacer un montón de cosas más. Y después, el tema de lo que son las barras de hormigón en sí. Entonces, varillas. Esta varilla la ven cada vez que pasan por 1 hora, ven cómo la están bajando para hacer todo lo que es el encofrado dentro de la parte de hormigón, ¿no? Como están haciendo las columnas, las vigas, depende cuánto hierro de obra, o hierro de obra, no sé, se llama también acá. Y si no, cómo viene el alambrón en sí, que es de sección circular. Otros productos que saco, bueno, los tubos estructurales, ¿no? Tubo de, no sé qué medida tendrá el de la foto, parece uno de 30x60. Yo usaba mucho de 30x60, 50x50, armas estructuras con los tubos, está buenísimo porque soportan un montón de carga. Depende cómo lo pongas, es un reticulado, lo armas rapidísimo. Tubos para uso general, tubos para construcción. Después, tubos de lo que es conducción. Con los tubos de arriba pueden servir para hacer, no sé, muebles, caños de bicicletas, postes, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Y los tubos de conducción, bueno, son tubos que puedes utilizar agua, vienen también negros, aire, gas, depende la composición, y ahí ya entramos con otro tipo de normas que nos van a pedir otro tipo de acero en función de qué tipo de fluido vamos a usar. Bueno, tubos de conducción eléctrica, tipos caños, caños MOP, los tubos que hablamos petroleros, ¿no? Hasta ciertas medidas. Después, bueno, ya hay otro tipo de tubos que se hacen cuando son más grandes, como le dije, los tubos sin costura, que se hacen a partir de diámetros más grandes. A ver, no me acuerdo, sí. A ver, Damián, si te acordás, 4,5 es la medida más chico, ¿no? De los tubos que hacen ahí en Siderca. ¿Sin costura? No, menos. Hay Menos de unos 4,5. de... ay, no me Está bien, acuerdo no me si era acuerdo 2,5 o 2,25. Está bien, bueno, Hay hablamos en tubos pulgadas, bastante más chicos. estamos hablando en pulgadas, ¿no? Sí, yo porque los que vi en Showco que revestían, creo que el más chico, que era el tubing, ahí está, el tubing se llamaba así, ¿no? El Era, tubing es de 3, claro, 3,5 a 5,5 más o menos. ahí está, por eso dije 4, por ahí andaba, que era el más chiquito, porque después había de hasta 240 milímetros, casi 300, después ya lo Claro, eso es llevaban, casing, 9/5 claro, octavos. sí, tremendo, después sí lo llevaban a soldarlo en la otra planta que está cruzando el riachuelo, no sé, que está ahí cerca. Siat. Sí, ahí está. Que está cruzando el puente, el riachuelo, yo con los nombres soy horrible, cerca de Avellaneda, por ahí. Sí. Bueno, Siat. sí, bien, perfecto. Bueno, esas Pero ahí medidas. en Siat hacen tubos Sí, soldado, sí, José. por eso, claro, por eso. Los que ya no te da para hacerlo en Siderca, por el diámetro, lo hacían ahí. Claro. Un tema de diámetro. Creo que hasta 36 pulgadas vi ahí en Sí, Siat. porque más de 240 no le daba la línea. 240 era, si no me acuerdo mal. Por ahí, hace unos años. Y los sin costura, creo que el más grande que vi es de 13 pulgadas. Tendría que hacer la cuenta, no me acuerdo. 13 por 25. Sí, Pero no es bueno, 5 para lo que octavos, de es el caso. 2,44. Claro, bueno, está bien, era más o menos, está bien, 240. Más no le daba la línea que tenían y no lo sacaban ni Siderca. Después hay que soldarlo. Obviamente, cuando voy a usar algo en petróleo, con todo el revestimiento y el control que tiene, me conviene que sea sin costura. Olvídate. Pero bueno, listo. Vamos con esto. Y tubos mecánicos para aplicaciones en general. Entonces, de estos perfiles se han visto un montón, ¿no? Perfiles tipo C, perfiles tipo Z, tipo KC, se usa un montón para bandejas. Uno después hace todo este tipo de perfiles como vimos en el desarrollo antes, después se cortan a determinada medida, bueno, hay formas de hacerlo, de hacerlo después. No sé si han visto que conductos para llevar, por ejemplo, por los plenos, por las montantes de los edificios donde nos tomamos nosotros para hacer todo lo que es
la instalación eléctrica. Tenemos que llevar energía, tenemos que llevar señal, energía, o sea, señal y datos que vamos a poner por otro lado. Bueno, ya son un montón de este tipo de conductos en sí, con cualquiera sea de estas formas, en función de lo que necesitemos hacer. Esto no es exclusivo, vuelvo a repetir, esto es lo que la presentación que tiene Ternium y Siderar. Obviamente van a encontrar otras fotos, otras formas de perfiles que se van a hacer en otros lados, en otro tipo de fábrica, pero quiero que tengan una idea de qué se puede hacer. Se puede hacer casi todo partiendo de lo que es la laminación. Volvemos un poco, salimos de los productos y nos metemos directamente en el proceso en sí. Entonces, ustedes van a saber que la laminación es un proceso termomecánico, ¿no? Que yo voy a poder deformar grandes volúmenes bastante fácilmente y voy a poder obtener, por ejemplo, bobinas laminadas en caliente. Entonces, yo voy a levantar el material, lo voy a llevar sobre la temperatura de recristalización en todo el proceso. Ese material va a pasar por una zona de desbaste, va a pasar por una zona de acabado, y una vez que sale de la zona de acabado, yo lo voy a enfriar como yo quiero, y ahí depende cómo lo enfríe, qué tanta dureza va a tener el material o no, para que lo vaya a usar después, y después lo logro bobinar termuerto. Entonces, nosotros vamos a darle ese enfriamiento y esas velocidades que va a tener. Eso le van a dar distintas propiedades mecánicas, porque ya vimos que vamos a tener un redireccionamiento del grano, que vamos a tener en todas las fibras direccionadas en un sentido, y eso va a tener distintas propiedades mecánicas. Y después con eso hacemos cualquiera de las piezas que vimos antes. Entonces, vamos a usar temperaturas por encima de los 850 grados. Y vamos a hacer espesores mayores a 12, que es 1,2. ¿Vieron cuando piden chapa, que piden chapa de 12, de 16, de 20? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con la utilización de chapa para después plegarla, punzonarla, doblarla, cortarla, algo de eso. Ninguno. Si alguno me decía que sí, me daba la posibilidad de lubricar un poco la garganta. Bueno, seguimos entonces. Bien. ¿Cómo es el sistema? Yo tengo el planchón. Bien. No lo puedo procesar así. Perfecto. Lo pongo adentro del horno. Y acá va a ser siempre lo mismo en un montón de los procesos que vamos a hacer acá. Yo le voy a dar en el horno el tiempo suficiente para lograr que la temperatura en todo el material sea homogénea. Para no tener diferencia de temperatura, porque si tengo diferencia de temperatura en el material mismo, voy a tener distintas deformaciones, y ahí voy a tener otro tipo de estructura que no es la que yo quiero. Entonces, como yo necesito que el material a la salida del laminador, cuando yo ya le haga la última laminación, esté arriba de 850 grados, acá en el horno lo voy a dejar a unos 1250 grados. Después va a pasar por un sector donde lo voy a desbastar. Y después lo voy a terminar. Lo voy a enfriar, y una vez que lo enfrío, lo voy a bobinar. A ver, cuando digo lo voy a enfriar, lo dejo a 500 grados, ¿no? 600 grados, depende. Y voy a mantener el ancho de lo que esté haciendo. Parto de planchones de 200 milímetros y tengo anchos de 720 o 1525, depende de la empresa, pero las medidas son estándar. Las chapas generalmente, cuando ya no vienen en bobinas que están cortadas, que tienen otros tratamientos, venían de 2050, 2100, 2438 de largo, y de ancho, no me acuerdo si era 1200 o 1219, bueno, una cosa así, pero esas son medidas estándar donde uno compra un pallet de chapa, por ejemplo, de acero inoxidable, peinado, pulido, mate a magnético. Bueno, ese tipo de cosas son perfectamente estándar, y eso sale de procesos como este en sí. Bueno,
vamos acá. Y ahora vamos a ver un poco, nosotros estuvimos viendo, ¿no? Qué dimensiones tiene y a qué dimensiones llego, qué reducción voy a tener. Bárbaro. Y nosotros dijimos que, voy a alejar las manos, yo muevo mucho y estoy muy cerca de la cámara y por ahí tapo todo. Dijimos que nosotros vamos a tener un volumen del material que es constante. Vamos a mantener, ahí está, 1220. Ahí está la chapa. 1219 dije, le había errado por 1 en la segunda. 1220. Vamos a tener vamos a tener el ancho de nuestra chapa que es constante. Perfecto. Le bajo el espesor. Bárbaro. ¿Qué otra me queda? Tengo que aumentar el largo. Entonces, supongamos que si yo el espesor ese lo reduzco 100 veces, el largo me va a aumentar 100 veces. Entonces, si parto de un planchón de 5.8 metros, voy a llegar a una bobina, o sea, parto de algo que tiene 5.800 de largo, 5.8 metros por 0,2 metros o 200 milímetros de espesor, y voy a llegar a algo que tiene 100 veces menos del espesor, ¿no? O sea, 2 milímetros, por ejemplo, de espesor, y que tenga un largo de 580 metros, o 580.000 milímetros, como quiera. Entonces, yo voy a tener un porcentaje de reducción que va a ser, sí, bueno, el espesor inicial menos el final, lo divido por el inicial, le doy el porcentaje, y listo. Esto para que vean que el aumento del largo es significativo. Obviamente que yo esas medidas las tengo perfectamente controladas, ¿no? Voy a cortar y voy a tener ciertas diferencias. No es tan exacto porque después pierdo eventualmente algunos pedazos de chapa de despunte para poder mantener homogeneidad de todo lo que es la sección, la planitud, etcétera, de la chapa en sí. ¿Se entendió entonces por qué el aumento del largo? ¿No? Es bastante simple, es conservación de masa. Sí, profe. Bien, 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 perfecto. Entonces, yo puedo cambiar el acero, ¿no? Cambiar todo el estado cristalino con la temperatura. Entonces, si estoy a temperatura ambiente, tengo una estructura ferrítica cúbica de cuerpo centrado. Ahora, cuando me voy a una estructura austenítica, ya es cúbica centrada en las caras. Entonces, como yo no quiero que se produzcan cambios durante el proceso, la temperatura tiene que estar por encima de los 850 grados. Y del horno lo voy a sacar a 1250 grados. Esto que les digo, del horno lo saco a 1250 grados, es porque es el proceso de Ternium. Quizá tenga otra empresa que tiene otro tipo de horno y que tiene el tren de desbaste más cerca y con otra tecnología que por ahí lo saque a 1200, no sé, 1150, depende. U otra que tenga otra tecnología que lo tenga más lejos que lo saca a 1300. Lo sacaré del horno a la temperatura que lo tenga que sacar, pero yo me tengo que asegurar que durante todo el proceso no baje de los 850 grados. Entonces, lo mismo que dije antes, esto ya lo repito un poco, ¿no? La parte de laminación en caliente, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a recalentar, lo voy a poner en el horno, lo voy a desbastar, después le voy a hacer la terminación, lo enfrío, lo bobino y después le voy a hacer un templado. Bueno, distintas formas de calentamiento. El horno generalmente tiene varias zonas de calentamiento. Acá explican un horno en particular. Básicamente lo que va a tener que hacer el horno para que tenga homogeneidad el material, yo lo voy a calentar de abajo y lo voy a calentar de arriba también. Va a tener una zona de recalentamiento, o sea, el material entra y ahí, en esa zona que yo voy a hacer, lo que voy a hacer es empezar a darle temperatura para que no tenga un shock térmico tan grande y le voy a dar temperatura, le voy a dar energía de forma lo más parejo posible durante el proceso, que el tiempo que está todo el tiempo calculado, la velocidad está calculada para asegurarme que el planchón que yo estoy poniendo, que ya son todas las mismas medidas, obviamente esto es en serie, no lo voy cambiando tan rápidamente, para cuando salga tenga esos 850 grados. Entonces,
como en cualquier horno, de muchos de los procesos que vamos a ver en esta segunda parte, cuando vos pones algo en un horno, inclusive en el sinterizado y en la mayoría de las partes, vos tenés un perfil de carga, tenés una curva de carga, de aumento de temperatura en función del tiempo. No ponés la pieza a la temperatura final, nunca. Y después tenés un perfil de descarga, que en este caso no sería el caso, no sería así porque nosotros necesitamos que el material salga lo más plástico posible. Entonces lo precalentás, lo calientan de arriba, lo calientan de abajo y después tiene lo que se llama una cámara de compensación, que lo que hace es evitar que entre el aire frío para que no tenga un shock térmico ahí adentro del horno. Ahora, ¿cómo piensan que va a estar la superficie de un planchón de acero que lo tengo a 1250 grados? Al rojo. Sí, bien, bueno, pero vos viste que se pone, después de que hice la pregunta dije, me van a contestar caliente y me voy a querer matar. Lleno de óxido. Claro, está el rojo, pero está completamente con óxido. Enseguida se empieza a poner negro. Vos lo ves rojo, lo ves casi blanco y automáticamente vas a ver que se empieza a poner negro. Tiene una capa de óxido mortal. Nosotros no queremos esos óxidos, es un material no deseado, pero no tenemos otra forma. Se forma o se forma el óxido, así que no queda otra. Lo que se usa es agua a alta presión para tratar de sacarlo antes de que entre dentro de la zona de desbaste en sí. Entonces, acá están las otras etapas del horno en sí, ¿no? Que tienen calentamiento por llama directa, distintos tipos de quemadores, arriba, de abajo, la zona de compensación que le había dado y la temperatura. Este es el proceso que tiene y el horno que tiene este Ternium. Ahora, antes de entrar al tren de desbaste en sí, lo que se le trata de sacar es ese óxido, la mayor parte posible. Entonces, entra una cámara de escamadora, o sea, como si fueran escamas, ¿no? Para sacárselo nuevamente con lo que yo le decía, con agua a alta presión, para tratar de sacar todo lo que se pueda antes de que entre al tren de desbaste. Y ahí se baja el espesor. Ahora, cuando yo bajo el espesor y tengo un espesor de 200 milímetros y salgo con un rango de 40 milímetros, por ejemplo, bueno, ya vimos que aumenta el largo, pero yo vengo comprimiendo algo que tiene una medida, lo comprimo, lo estoy traccionando en sí y para algún lado aumenta el largo, contrario a la forma no va a aumentar para el lado donde tiene mayor espesor, va a aumentar para el otro lado, donde está comprimiendo y por la fuerza y la dirección que le están dando los rodillos. No sé si se me ve con la cámara porque esto es complicado. Es complicado para mí moverme, entenderlo me parece que es bastante simple. Va a salir en la única dirección posible. Si me está aumentando el largo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es lógico que aumente la velocidad? Sí, es lógico. Bueno, aumenta y aumenta mucho. O sea, cuando uno ve un tren de laminación de esto, por lo menos en mi caso me ha sorprendido muchísimo ver a la velocidad que viene la chapa, no la puedo creer. O sea, ves cómo entra, que es a la velocidad 30, 45 metros por minuto, es la velocidad que puede llegar a tener un ascensor de pocas paradas, medio pelo, 45 metros por minuto. Sale a 120 del desbaste. O sea, multiplica por 3 su velocidad, ¿no? Porque es un parámetro a controlar también. Bueno, entonces, ¿qué pasa antes de entrar? Ya salimos del desbaste. Ahora nos tenemos que ir a la parte directamente de terminación. Lo que a nosotros nos puede haber pasado que las propiedades dimensionales en la sección transversal y en la planitud de las puntas de ese planchón no sean las que nosotros queremos. Generalmente es así. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo despuntás, le cortás la punta y ya está. Porque vos después te parás en eso para hacer directamente todo lo que se desbaste. Entonces esa parte que ya sabes que no te va a servir porque no está recto, porque no está escuadra, porque no mantiene la planitud, porque no mantiene la tolerancia dimensional, la cortás y listo.
Y después, nuevamente, ¿qué hacemos antes de que entre al tren de terminación? Tratamos de sacarle nuevamente el óxido, nuevamente le mandamos agua a alta presión. Después pasa por todas las estaciones que tenga necesarias para hacer todo lo que es la terminación en sí, y después tenemos que tener un control muy, muy preciso de lo que es el espesor que estamos logrando. En este caso lo hacen con rayos X. También tienen todo un sistema de control automático de espesores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos corregir distintos tipos de velocidades dentro de eso, y a ver si está en el esquema acá, se puede ver mejor. Bueno, lo explico igual. Nosotros salimos, lo tenemos que enfriar y a su vez tenemos una bobina que está generando una tensión para poder bobinar precisamente toda esa chapa que estoy sacando. Entonces, yo en esa tensión, en esa velocidad que estoy haciendo con ese control dimensional, tengo parámetros con los cuales puedo controlar el espesor del proceso en sí. Pero también, ¿qué voy a controlar? Bueno, voy a controlar que se me mantenga el ancho, el espesor fundamental, bien, pero el ancho se tiene que mantener perfecto. Ahora dije que yo voy a hacer distintos tipos de bobinas, voy a hacer bobinas para determinados tipos de uso. ¿Y cómo voy a lograr con el mismo espesor determinados tipos de uso? Bueno, en función de cuál va a ser el grano, la estructura que va a tener ese material, su estructura cristalográfica. ¿Y cómo logro eso? Bueno, depende cómo lo enfríe, ¿no? Si yo lo dejo al material más tiempo, con más temperatura, o lo enfrío más rápido. Eso, si lo enfrío más rápido, ¿qué pasa con el material? Se templa, ¿no? Sí, ponele que no llegue a templarse, sí. Pero si yo lo enfrío rápidamente el material, voy a tener una estructura cristalina que, comparada con uno que lo dejo más tiempo, ¿cómo va a ser? Más fino. Perdón, no escuché. Más duro. Más fino. Claro, va a ser más dura, totalmente. Vas a tener granos más finos, perfecto, el material va a ser más duro porque el otro empieza a hacer un recrecimiento, ¿no?, de grano, entonces va a ser más dúctil. Uno va a ser grano más fino, más duro, más frágil, ¿no? Y el otro va a tener granos más grandes, va a ser más blando y más dúctil, más maleable en sí. Bueno, todo esto lo hago yo con el control que tengo. Tengo que controlar esto. La velocidad de salida al final para un espesor de 1,6 en lo que es acá término es de 600 metros por minuto. Arrancamos con 45. 600 metros por minuto, digamos que es una velocidad muy, muy rápida para que venga una chapa pasando por los laminadores. Hay videos que están subidos. Yo puse uno en particular que me llamó la atención, que vos ves venir como viene la chapa hacia los rodillos, ves cómo entra, que entra re despacio, cada vez acelera más, sale del desbaste, y cuando va llegando al de terminación, ahora voy a hablar de la lubricación, lo que es el sistema. Yo le voy a tener que aplicar lubricante y refrigerante, un compuesto para poder proteger los rodillos en sí, para poder bajar el coeficiente de rozamiento con el tema de la lubricación, lo que me va a permitir realizar deformaciones con menor gastos de energía, ¿no? Y entonces vas viendo como en cada estación, cada vez más rápido salen unas nubes de vapor impresionantes por la temperatura que viene esto. A mí me impresionó bastante. Bueno, entonces dijimos, listo, salimos del último stand, lo tenemos 850 grados, lo tenemos que enfriar. Bien. Y acá está lo mismo. Si lo enfrío al principio, la estructura no se puede recomponer, los granos no van a crecer tanto, entonces el material tiene grano más fino y es más duro. Si lo dejo enfriar más, lo empiezo a enfriar más al final, la temperatura va a ser más alta al principio, el material entonces va a ser más blando porque tiene granos más grandes. Lo que es la bobinadora en sí, tiene un mandril. La potencia que va a requerir el trabajo de esa bobinadora va a ser dada según el espesor que yo esté utilizando y qué tipo de material, ¿no? En función de eso, yo voy a saber
qué potencia lo que voy a necesitar. Pero a su vez yo tengo que tener perfectamente controlada y sincronizada las velocidades con las cuales la tensión que yo estoy aplicando tiene que ser la suficiente para que realmente la banda esta que viene, que está al rojo como vimos, que estoy bobinando, cumpla con las funciones de tener un perfecto bobinado. Después, en función de qué tipo sea de acero y qué espesor tenga, bueno, voy a ver qué temperatura, qué tensión es la que tengo que hacer. Si el material es más duro y tiene mucho espesor, y sí, bueno, claro, voy a necesitar más potencia, sí. Pero está perfectamente sincronizado porque también tengo que ver cómo es mi sistema de enfriamiento y a qué velocidad lo estoy dejando pasar para tener la estructura cristalina que yo quiero. Todo eso tiene un control que está perfectamente sincronizado y en la medida que los controles son más sofisticados y nosotros podemos hacer determinados tipos de programas y diseños que se retroalimentan con lo que es IA, esto cada vez está más controlado y cada vez sale mejor. Una vez que la bobina se termina ahí, bueno, se activa por distintos métodos según sea lo que tengan disponible. Entonces, si yo puedo venderla directamente así, la bobina, sí, bien. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, lo voy a temblar. ¿Por qué? Y porque yo lo que voy a hacer con esto, voy a mejorar todo lo que es la planitud en sí del material. Estamos hablando de chapas. Entonces, voy a mejorar la planitud, voy a sacar todas esas zonas que son de baja afluencia, ¿no? Como los que son las bandas de Luder. ¿Por qué se me van a producir ¿Por qué se producen las bandas de Luder? ¿Por qué lo tengo que templar? ¿No era una deformación plástica localizada? Sí, se producen porque yo le tengo que hacer un proceso de revenido para sacarle tensiones al material. Y eso lo tengo que hacer para que pueda tener un tratamiento posterior. Y ahí se me forman las bandas de Luder. Entonces, sí o sí lo tengo que temperar el material, ¿no? Bueno, y estos sirven para estos que vimos acá, entonces, de todos estos hornos, vigas, laminadores, bla, 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 son características intrínsecas de lo que tiene Termo. Entonces, seguimos con el laminado en caliente. Tengo una estructura, lo caliento, agrando los granos, los voy achicando, ¿no? Austenítico, saco ferrítica, calo en frío, listo, y tengo una estructura final ferrítica, y saco las bobinas LAC, lo que se llaman las bobinas negras. Las unché, las identifiqué, las vendí y listo. Se van a seguir oxidando, ¿no? Por eso son de color negro en sí. Cuando tengo que hacer los laminados en frío, si tengo que seguir el proceso, tengo que tener determinadas características del material. O sea, tengo que tener un límite elástico bajo, cuestión de que lo pase rápido y pueda empezar a deformar plásticamente. Esa es una de las características. Y después tiene que ser plástico. O sea, si el material se tiene que deformar sin rajarse, sin fisurarse, sin romperse. O sea, tiene que ser dúctil y tiene que ser maleable. Ahora, nosotros venimos con un material, el que sea. Le empezamos a dar un esfuerzo para poder deformarlo, como vimos. Bueno, vamos a tener un límite elástico, ¿no? Vamos a tener una parte elástica por hook y vamos a llegar a una deformación plástica. Empezamos con una deformación plástica en sí hasta que va a llegar un punto que vamos a llegar al punto de rotura. El material se rompió. Con determinado esfuerzo el material se rompe. Bueno, si yo tengo que deformar algo que le tenga que dar la suficiente energía como para no llegar nunca al límite de rotura, listo, yo le doy esa fuerza, no llego al límite de rotura, todo bien. Ahora puede ser que lo tenga que seguir deformando y que ya esté cerca del límite de rotura. Bueno, entonces lo que yo hago es parar antes de que se rompa y sacarle las tensiones al material. Entonces, ¿qué hago? Yo le aliviano tensiones y lo que estoy haciendo es una recuperación plástica. El material vuelve a tener una recuperación de lo que es su plasticidad en sí. Y entonces yo sí lo puedo seguir deformando. ¿Cómo se llama el proceso? No sé si dice por ahí la filmina. Por ahí dice.
¿Cómo se llama cuando hago eso? Recocido, distensionado. Perfecto. Sí, perfecto. Dice Sí, no igual. sé. Dice, bueno, Sí, está. por ahí está. Bueno. Listo, sí, se llama recocido. Siempre que pongo un sistema de recocido es para eso. Yo le hago un recocido al material y ¿qué hago? Bueno, aliviano las tensiones. Bajo las tensiones, recupera propiedades plásticas para poder ser deformado. Esto se usa mucho en laminado en frío. Por eso se lo tengo que hacer a ciertas bobinas para que después las puedas seguir trabajando, porque si no, te vendo la bobina y después no puedes hacer nada con la bobina que tenés ahí. ¿Qué se puede laminar en frío? ¿Qué se lamina generalmente en frío? Bueno, aceros dulces, extradulces, inoxidables, aleaciones ligeras, cobre, aluminio, latón, ese tipo de cosas sirven para todo lo que es laminación en frío. ¿Cómo es el proceso de laminación en frío? ¿De qué parto? Parto de una bobina de laminación en caliente. Yo tengo una bobina de laminación en caliente, esa bobina era una bobina negra, ¿se acuerdan que les había dicho? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí acá, esta es conceptual. Más allá de que los óxidos que tiene sobre superficie la chapa yo no los necesito, ¿no? Y van a ser perjudiciales para mi proceso en sí, ¿qué pasa cuando supongamos que yo paso la chapa así como está totalmente oxidada por un tren de laminación del que sea? Voy a tener un esfuerzo. Cuando está en negro, ¿cómo sería ese esfuerzo si hiciese pasar una chapa pulida espejo? Que comparando un esfuerzo con el otro. ¿Es el mismo? ¿Es mayor? ¿Es menor? Mucho mayor el que, digamos, el de la chapa oxidada que el de la chapa pulida. Perfecto. ¿Por qué? Por un tema de la rugosidad superficial que afecta al rozamiento entre los rodillos. Perfecto. Esa es la respuesta. Perfecto. Es por eso. A ver, los óxidos no los quiero, olvídate, no me sirven para nada. ¿Lo tengo que decapar? Sí, pero esto mismo que estoy explicando para el decapado se aplica también a lo que es trafilado, que está como un proceso complementario y se quiere mirarlo y se aplica a un montón de cosas. Cualquier cosa que yo agarre que esté oxidada, que le tenga que hacer un proceso de deformación plástica, que lo vaya a pasar por una boquilla, que lo vaya a pasar por un rodillo, que vaya a hacer lo que sea, primero le voy a tratar de sacar todo lo que no me sirve superficialmente y lo hago con un ataque químico, después lo enjuago, lo lavo, pero aparte tiene otra aplicación, que es eso, bajo muchísimo los esfuerzos. Los esfuerzos ya de por sí son muy grandes, pero es un tema de rugosidad, como bien dijo él. Yo tengo otro tipo de rugosidad y uno de los esfuerzos mayores es la rugosidad, entonces yo estoy bajando eso. Bien, buena respuesta, buen concepto. Decí que no te veo quién sos porque veo la pantalla completa. Pero después, cualquier cosa me puedes decir en el horario. Mirá que yo fui el que te dije. Lo de la rugosidad. Mando por WhatsApp una selfie. No sé si te va a servir, viste, para salvarte en el momento, pero por lo menos te voy a felicitar de vuelta. Bueno, el concepto es ese. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tratar de tener un proceso continuo, entonces voy a agarrar estas bobinas que están laminadas en caliente y le voy a hacer un proceso de decapado. El decapado básicamente es un ataque químico. Yo hago un ataque químico y hago una eliminación de óxidos. Con cualquier ataque químico que yo vaya a hacer en cualquier proceso, después lo tengo que lavar. Después lo voy a lavar, lo puedo lavar en frío, después con algún tipo de detergente, pueden hacer generalmente el ataque después es alcalino, bla, 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 lo lavo, lo enjuago, listo, ya tengo las bobinas decapadas. Yo necesito mantener la mayor producción posible dentro de lo que es mi laminación en frío. Cuando entra al tren de laminación, generalmente van a ir dos bobinas de laminado en caliente, o por lo menos lo que usa Ternium, para sacar una de laminado en frío. Yo decapo la bobina, listo, la bobina la tengo perfectamente decapada, y después recién puedo avanzar en el proceso. Tengo procesos anteriores que están fuera de línea. ¿Por qué están fuera de línea? Porque serían procesos con esa botella que no tienen ningún sentido. Yo hay procesos que puedo hacer en paralelo y abastecer después lo que es mi línea de laminación en sí. Como yo parto de una materia prima base que es mi laminado en caliente, esa bobina que viene de laminado en caliente tiene que tener un espesor y un ancho constante. Tiene que ser
obviamente uniforme, lo que es su perfil, su planitud, dureza, tiene que tener una tensión de bobinado adecuada y no tiene que tener defectos superficiales. En base a eso parto. ¿Cómo va a ser el tren de laminado en frío? Ahora estoy a temperatura ambiente y es lo mismo que vimos. Primero tengo compresión y después tengo un esfuerzo combinado de compresión y de tracción. ¿Qué estructura obtengo? Y voy a tener otra estructura porque también voy a tener un redireccionamiento de grano y también voy a tener un afino de grano. O sea, los granos se van a achicar y los voy a direccionar nuevamente. Entonces, voy a tener otro tipo de estructura con otro tipo de propiedades que ya vimos, que cuando se grano más chico, ya no lo voy a repetir de vuelta, pero tenés un fibrado direccional ahí, entonces las propiedades en ese sentido del material van a ser distintas. ¿Cómo viene esto? Entonces, las bobinas, yo las paso por un decapado. Puede ser que la bobina decapada solamente la saque y la venda. Listo. ¿La querés vender? Bárbaro. ¿Se pueden usar? Sí, se pueden usar. Pasan para laminado, la decapo, las puedo apilar, listo, las tengo decapadas, las lamino y después puedo sacar bobinas en crudo también. Si no, lo que paso es a un proceso de recocido. ¿Por qué? Ya hablamos del recocido y ya expliqué para qué. Para hacer todo eso, para bajar las tensiones, que puede ser un proceso posterior. ¿Por qué le hago un templado después? Porque en el recocido se me origina el tema de las bandas de Luder y las tengo que sacar. No se lo puedo dejar porque si no, no podría trabajar con eso. Entonces le hago un templado. Y ahí tengo bobinas que son decapadas sin templada. Y listo. Y después tengo todos ese tipo de productos que son los que yo puedo llegar a vender. Decapar, sacar el óxido superficial, ya lo expliqué, ¿no? Acción química, en este caso usan ácido clorhídrico. Bien. Todos los tipos de óxidos los que se forman, ¿no? Férrico, ferroso férrico y ferroso en sí. Según sus composiciones químicas que tengan, lo vamos a tratar de sacar. Nosotros vamos, antes de hacer el decapado, vamos a preparar lo que es nuestra bobina en sí. Vamos a empezar a debobinar la chapa antes que entre y entra por por una serie de rodillos que lo que hacen con la chapa es romperle las escamas para que la solución de ataque químico que nosotros le estamos dando pueda llegar de forma más fácil a lo que es la chapa y poder eliminar más fácil todos los óxidos que no queremos. Cuando estoy terminando una bobina y saco la otra, voy y tengo unas soldadoras que las unen de tope una bobina con la otra. Y después tengo una eliminación de rebaba. Estamos hablando de espesores bastante chicos, estamos laminando en frío, ¿no? Y después, bueno, sí, pasa por la solución, por un decapante, tiene un enjuague caliente, se seca y después viene el acondicionamiento de la bobina en sí, ¿no? Que bueno, las separan, hay distintas formas de moverlas y sacarlas de los pozos de acumulación, etc. Entonces, vamos de vuelta. La bobina decapada, bien, la paso por laminación en frío y la tengo lista. Voy a disminuir espesores en laminado en frío con materia prima que saqué del laminado en caliente, a temperatura ambiente. El material que voy a sacar siempre va a ser más duro y más frágil. Y las propiedades finales las finales se las doy con el recocido y el templado. Yo voy a jugar con eso para darle las propiedades finales. En este caso y en este proceso, desde lo que nosotros podíamos llamar, ni bien empieza el proceso en sí, arrancamos, es una comparación de velocidades, ¿no? A 200 metros por minuto y terminamos 850 metros por minuto en este tren de estaciones que tiene el stand 1 a 4 que tiene específicamente Ternium. Bueno, nuevamente lo mismo, tienen los cilindros de trabajo, los cilindros de apoyo, un desbobinador, caja laminadora y un rebobinador. Bueno, se le da la tensión adecuada. Acá esto sí es importante, que los cilindros se cambian frecuentemente. En este caso,
aproximadamente hacen entre, acá dice 250 o 400 cambios por mes de rodillo, ¿no? Cada 700, 1600 toneladas laminadas cambian el par de rodillos. Y el cambio lo hacen en 8 minutos. No sé si alguno de ustedes, porque no estoy viendo ni los nombres ni las caras, cursó organización, ¿se acuerda que hablábamos los de SMED? Cuando vimos manufactura Lean. Sí. Bien, no sé quién sos, pero bien, no sabes que me voy a cenar tranquilo hoy. Bien, fíjate que tiene 8 minutos, esto de tener 2, 3 años, seguramente están en menos, seguramente están en menos. La idea es esa, ¿no? Porque tenés que hacer un montón de cambios. Pues supongo que tendrán todos sincronizados y que cuando cambian todos juntos. No voy a cambiar el de uno para 8 minutos, cambio el del otro. Cuando los cambio todos. No sé cuántos trenes tengo, cuántas estaciones tengo, 5, 6, 7, supongo, ¿eh? Yo estoy casi seguro que debe ser así. No los vi ni pregunté, pero yo lo haría así. Te paro 8 minutos nada más y te cambio todo. Bueno, los esfuerzos son muy grandes. Hablamos de todos los esfuerzos por rozamiento. Entonces, nosotros tenemos un montón de calor que está generado. Lo tenemos que sacar. ¿Cómo hacemos para evacuar el calor de un proceso? Y con refrigerante. ¿Cómo hacemos para bajar los esfuerzos dentro de un proceso? Y bueno, con lubricante. Entonces, en la mezcla de estos dos componentes es lo que vamos a tener que usar, soluciones que sean partes refrigerantes y partes lubricantes. En la parte de procesos complementarios hay todo un apunte que en su momento explicábamos, pero después lo dejamos porque se supone que ya lo vieron. Vieron cómo se componen lubricantes, refrigerantes, para qué sirven tipos, bla, bla, bla. Coeficiente, viscosidad, qué y por qué. ¿Sí? Sí, se ven, profe. Bien, listo. Está ahí, por las dudas. Si alguno se olvidó, lo tiene ahí. Bueno, algunas dimensiones que son estándar, procesos útiles para ellos. Ahora, bien, ¿cómo limpio? Yo lo lubriqué, el material, ¿no? Lo lubriqué y lo refrigeré. Entonces va a tener soluciones que las voy a tener que limpiar. La limpieza que se hace es una limpieza electrolítica. Un limpiador alcalino, líquido, por electrólisis, por el paso de corriente eléctrica, yo dejo mis bobinas laminadas en frío que ya estén perfectamente limpias. Por el tema de las tensiones en sí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar las que ya están limpias o no, le hago un proceso de recocido y voy a tener una bobina ya recocida. Ahora, ¿qué pasa con el tema del recocido? Bueno, depende qué tiempo yo lo vaya dejando, sobre todo en función de la temperatura. Tiene dos parámetros esto que no manejamos. Manejamos temperatura y manejamos tiempo. Bien, el parámetro significativo para ver qué tipo de grano voy a tener después del recocido, o sea, cómo va a quedar esa estructura en sí, y bueno, va a depender más de la temperatura que del tiempo, ¿no? Pero los parámetros que influyen son dos. Entonces voy a tener recuperación de tensión, recristalización y crecimiento de grano en determinados parámetros que son los que yo voy a manejar. O sea, yo voy a tener distintos tipos de esfuerzos internos que van a ir a bajar, voy a tener dureza y resistencia. Acá tenemos incremento de la temperatura en este eje y baja ductilidad. Si aumenta la temperatura, la ductilidad aumenta. ¿Y qué me baja? Me baja la dureza y me baja la resistencia. Voy a tener recuperación, recristalizaciones y nuevos granos. En función del tamaño del grano, de la temperatura, de la resistencia, dureza y la ductilidad, voy a ver los esfuerzos residuales que tengo internos. Basándome en esto, veo qué es lo que quiero obtener y actúo en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Algunos problemas tenemos. ¿Qué nos genera esto? Las bandas de Rudder que estuvimos hablando. Entonces, eso, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a tener, el material es como que queda medio arrugado, ¿no? En sí, y no vamos a tener constancia del material en esa zona. Eso se lo tenemos que sacar. Por eso le vamos a tener que hacer después también un temperado, porque cuando yo lo vaya a embutir voy a tener problemas, va a ser más quebradizo, ¿no? Por toda esa fluencia discontinua que genera este proceso de recocido que se lo tengo que hacer. Entonces, listo, le hice el recocido porque no me queda otra, ¿qué hago? Le hago un templado. Bien.
Templado, ya saben bien que es el templado, quieren leerlo, vemos ahí, no tiene mucho sentido que lo repasemos. Listo, yo le hago un templado, ya tengo la bobina de templado de salida. Hay una descripción de cómo es el templado en las cajas de temple específico de Ternium, se los dejo si lo quieren leer, les interesa, está todo el apunte también completo. ¿En qué se aplica? En todo lo que vimos. En todo lo que vimos. Es muy difícil ver algún tipo de construcción, de estructura, de algo que no tenga algo en particular de lo que nosotros estuvimos viendo ahora. Bueno, algo que no hayan entendido, algo, mirá que dejo de presentar. ¿Fue Profe, clara el- la explicación? una pregunta. Sí. El gráfico Sí, que sí. mostró de incremento de temperatura, que cambia la ductilidad, la dureza, todo eso. Eso durante el proceso de laminaciones. No. ¿O cuándo? No. Después en el tratamiento, ¿eh? Claro, porque yo al final le doy, es al final. Yo juego con esos dos valores, ¿no? Voy a hacer un recocido y un templado. Y tengo, es un gráfico esquemático, fíjate que no tenía valores, ¿no? Depende del tipo de material, es un gráfico esquemático. No, está bien, Yo, está bien. yo aumento la temperatura y ¿qué pasa con la dureza? Ahí va a bajar. Y la resistencia y también va a bajar. Y la ductilidad va a subir. Las tensiones residuales, porque yo lo que hacía en el recocido era bajar las tensiones residuales. Fíjate que ahí lo saqué, justo la saqué de la presentación, pero las tensiones que tenía llegan a un incremento que se te van para abajo. Y lo que te muestra abajo es qué estructura cristalina es la que vas dejando. Esas son todas las posibilidades que vos tenés, Santiago, para elegir cuál es tu producto final, si eso va para embutir, si eso va, vos lo vendés con determinados tipos de características y nosotros vemos por tal y decimos quiero este o aquel. Con eso puedes jugar dentro de lo que es la producción en sí. Perfecto. Bien. ¿Quedó claro? ¿Fui muy rápido? Estuvo bien. Quedó claro, profe. Vamos. Bueno, voy a parar la grabación y la voy a poner de vuelta ahora cuando arranquemos con la parte práctica. Les quiero aclarar algo. Todas las grabaciones, hasta la de ayer, ya están subidas, a donde corresponde en el Drive. O sea que si ustedes entran al Drive, van a ver las grabaciones de las clases prácticas, todas las clases prácticas con su fecha, tomen la que corresponde, y en cada parte que vamos viendo le voy agregando los videos. Van a ver, tenemos los procesos del primer cuatrimestre con sus videos y sus apuntes, los procesos que vamos a ver ahora en la segunda parte con sus videos y sus apuntes. Así que bueno, tienen todo ahí. De hecho, la de hoy, que es igual que la de ayer, la grabé igual, así que bueno, ahora dejo las dos. Bueno, paro la grabación.